Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder nuevamente estar con usted en Para que el mundo crea, confiando en que este programa le va a ser de bendición. Llevo un par de días hablando sobre desafíos. El primer programa fue introductorio. El de ayer comencé a hablar de el primer desafío y leí un pasaje que está en la carta de Judas. Hoy voy a continuar con ese pasaje, voy a continuar con ese concepto, pero voy a añadir un nuevo elemento. El día de ayer, el desafío del que hablé fue el desafío a ser consciente, el desafío a ser valiente. Termino con eso y vamos a un desafío nuevo, que me parece que en estos versículos de Judas se presenta. Pero antes, tengo en mis manos un testimonio que me parece maravilloso. Creo que a usted le va a bendecir. Esta es una joven actriz que ha vivido una experiencia interesante con el Señor. De alguna manera, sentirse perseguida, de alguna forma sentir que Dios andaba procurando salvarla y alcanzarla. Se llama April Hernández Castillo. Ella, en sus propias palabras, nos cuenta su historia. April nació en el 1980 a padres católicos. Se crió aprendiendo de Jesús, aprendiendo de su poder y aprendiendo del amor del Señor. Pero dejó todo esto atrás para ir tras su sueño de ser algún día una estrella de Hollywood. En el 2007 sintió que lo había logrado. Hizo un papel importante, significativo, uno de los papeles principales en una película que fue bastante exitosa. Pero su vida se había convertido en una pesadilla. Cuando tenía solo 19 años de edad, tuvo un aborto. Ella había estado en una relación con un hombre mucho mayor que ella. Este hombre la abusaba y al menos en una ocasión estuvo cerca de matarla. Miedo la llevó a practicarse ese aborto. La culpa por el aborto la llevó a querer tomar su vida considerando el suicidio. ¿Cómo es que una jovencita de 19 años, en la plenitud de su vida y juventud, llega a caer en una situación tan triste como esta que April nos está describiendo? Años después, había aprendido a vivir con la culpa. Pero esto tuvo un costo. Amargura y tristeza reinaban en su corazón. En el 2008, su novio comenzó a ir a la iglesia. Un día ella lo acompañó. Cuenta que se puso gafas de sol, se pintó los labios de rojo y se sentó en la parte de atrás. De alguna manera pensó que haciendo estas cosas evitaría cualquier intención de Dios de alcanzarla. Ella quería de alguna forma esconderse del Señor.
Pero mientras el pastor hacía el llamado, ella cayó al suelo llorando y reconociendo que estaba necesitada de Cristo. Reconocer la necesidad de Cristo para April era una cosa significativa. Ella cuenta acerca de su conversión. Yo siempre le digo a la gente que mi conversión fue cualquier cosa menos hermosa. Fue una pelea, fue una pesadilla. No entendía por qué tenía que rendirme ante Jesús. April dice que era demasiado orgullosa y peleona. No quería rendir su vida a Jesús, pues sentía que había luchado demasiado para lograr su vida. A veces sentía que Jesús había llegado a su vida solo para destruirla, especialmente su carrera. April confiesa que en su lucha con Dios finalmente entendió que todo lo que Dios destruía en su vida es porque quería hacerlo mejor. Dice, me di cuenta de que cuando doy a Jesús no pierdo, más bien gano. Ella ha escrito 2 libros. En estos 2 libros, April cuenta cómo Dios la restauró y le dio una vida mejor que la que ella jamás soñó. Finalmente, confirmó que cuando le damos a Dios, en lugar de perder, ganamos. Confirmó ella que en efecto el Señor, su presencia, su amor son más valiosos que cualquier cosa en la vida. Me ha conmovido leer la historia de April y ver cómo esta jovencita ha conocido a Dios, ha experimentado a Cristo y hoy es una fiel cristiana, escritora que comparte el testimonio de Cristo con sus amigos y con sus seguidores, sus admiradores. ¿No le parece a usted que es conmovedora esta historia? Esa es la historia de mucha gente que finalmente termina conociendo a Jesús, experimentando a Cristo. No importa en qué situación usted se encuentra en el día de hoy, la realidad es que el Señor Jesucristo está interesado en traer a su vida perdón, traer a su vida cambio, traer a su vida transformación. Dios está interesado en usted y el deseo de Dios es salvarle. Por lo tanto, si usted desea la oración y acercarse, conocer, experimentar a Cristo, le doy nuestro número telefónico para que se comunique a nuestra oficina. Allí hay hermanos y hermanas dispuestos a recibir su llamada, orar por usted personalmente. El número es el 305-228-9697. Otra vez, 305-228-9697. Debo ir a nuestra primera pausa. Adoramos y regresamos. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Para aquellos que por primera vez están sintonizando este programa, quiero que sepan que se llama así, Para que el Mundo Crea. Yo soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con cada uno de ustedes. Suelo decir, amo decir, me gusta decir que estos 50 minutos son de esos 50 minutos especiales de cada día. Yo lo disfruto reflexionar sobre la palabra, leerles testimonios como el de April, que le acabo de compartir hace un ratito, y contarles otras historias, pero sobre todas las cosas, ir a la Biblia y poder orar los unos por los otros, interceder por esas necesidades y urgencias que hay. Ya tengo en mis manos algunas peticiones que han llegado y las que se vayan sumando en el día de hoy las tomaremos para seguir orando por ellas. Así es que llame 305-228-9697 o simplemente a través de las redes sociales háganos saber cuál es su petición, cuál es la urgencia, cuál es la necesidad y oraremos por eso. Nuestro tema durante estos días ha sido acepte el desafío.
Los versículos que hemos estado viendo, los primeros versículos de nuestro pasaje, de el versículo 17 al versículo 23, son los que estamos considerando en este momento. Pero vosotros, estoy hablando de la carta de Judas, primer capítulo, único capítulo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Es impresionante la forma en que Judas describe aquí a esta gente. Los ha llamado en los versículos anteriores falsos apóstoles a esos burladores. Los ha llamado falsos maestros, falsos ministros. Dice que se burlan y dice que son sensuales. Eso de sensuales es gente movida por las emociones. Algunos dicen almáticos. Yo no sé si son almáticos o no, pero sé que son sensuales. Sé que son movidos por lo que sienten, en lugar de ser movidos por la verdad, en lugar de ser movidos por Dios. Y dice que están ausentes del Espíritu, no tienen el Espíritu, aunque predican, aunque enseñan, aunque se llaman apóstoles, pastores, evangelistas, predicadores, cualquier título religioso que quieran utilizar, pero son falsos y esos no tienen al Espíritu Santo. Ahora bien, fíjese que en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1, el apóstol Pedro utiliza una expresión para referirse a este tipo de gente y dice que ese tipo de gente, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pedro los está describiendo no como inocentes, no como distraídos, no gente en confusión. Él está hablando de esos falsos apóstoles y de esos falsos maestros como gente que intencionalmente están penetrando el rebaño y que llevan en su corazón la semilla de la destrucción, el deseo de dividir y de dañar. Difícil para uno procesar eso, pero está hablando de los postreros días, de estos días, y nos exhorta a cuidarnos, en primer lugar, a tener conciencia de esta realidad y en segundo lugar, a tener cuidado, a tener precaución. De alguna forma tenemos que cuidar el rebaño. La iglesia del Señor tiene que ser amada por alguien. Los hijos de Dios tienen que amar la iglesia. En este tiempo hay gente que acusa a Dios, otros que acusan la Biblia, también hay quien los acusa a los dos, la Biblia y a Dios. Acusan a la iglesia, pero abunda la gente que dicen cosas como, bueno, yo amo a Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en el Señor, pero no me gusta la iglesia, y atacan la iglesia. Son enemigos de la iglesia del Señor. ¿Cómo vamos a amar a Dios y odiar su plan? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a amar a Dios y odiar o menospreciar, cuando menos, su diseño? No. La iglesia no es para ser atacada, la iglesia es para ser ayudada, la iglesia es para ser amada. La iglesia es para que le demos la mano, para que le demos nuestra fuerza, nuestros recursos, porque el plan de Dios en la tierra es su iglesia.
Ese es el proyecto de Dios para afectar y bendecir a la humanidad. Hay que defender la iglesia de los falsos maestros y de los efectos que esos falsos maestros tienen en la iglesia. Los falsantes dividen la iglesia. Los que dividen, los divisores, son falsantes. De hecho, la palabra herejía tiene como raíz el término división. Una herejía es una doctrina que divide, es una doctrina que nos separa, es una doctrina que nos aleja. Y esa frase, herejías destructoras o destructivas, que las cuelan encubiertamente, la frase herejías destructoras también puede ser traducida como facciones de destrucción, facciones, grupos, áreas. Esto es dentro de la iglesia. Se desarrollan facciones de destrucción. Ese equipo de gente que vive sembrando desánimo, ese equipo de gente que vive afirmando los defectos de la gente, ese equipo de gente que parecieran tener un detector de defectos, un detector de debilidades, y encuentran en creyentes débiles, en creyentes superficiales, un corazón dispuesto a ser maleado, o si no dispuesto, cuando menos vulnerable. Esa vulnerabilidad es por la falta de conocimiento, por la falta de revelación, por la falta de relación íntima y cercana con Dios. Esa falta de conocimiento de las Escrituras nos hace vulnerables a aquellas facciones, a aquellos grupos que vienen a destruir y que vienen a dañar. En contraste entre vosotros y los que causan divisiones, allí se establece ese contraste. ¿Quiénes somos nosotros? A los que llama ese versículo, pero vosotros. Bueno, él está diciendo, vosotros son una cosa y el otro grupo, los que causan divisiones, son otra cosa. Por lo tanto, el apóstol está diciendo, cuando me dirijo a vosotros, me dirijo a los que no causan divisiones. Los que causan divisiones son los otros, el otro grupo al cual está acusando de maldad. Significa que Dios espera de vosotros, o sea, de ustedes, de nosotros, otra cosa, algo diferente. Dios espera de los fieles una conducta diferente a la conducta de aquellos que causan la división. Dios espera de los fieles una conducta diferente a la de los sensuales, a la conducta de aquellos que son movidos por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que me gusta, por lo que quiero, por lo que deseo. No, nosotros tenemos que ser movidos por la voluntad de Dios, movidos por el propósito de Dios. La pregunta que un creyente debe tener allí en la punta de la lengua, en su boca, continuamente es, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Eso quiero hacer. Aquello que tú quieres, aquello que tú deseas, aquello que es tu voluntad. No quiero moverme en otra dimensión, sino en esa dimensión, la de tu voluntad, la de tu propósito, la de lo que tú quieres. Amén. Allí tenemos que mantenernos. Así es que ese grupo al que él llama vosotros, esos no son movidos como aquellos, los sensuales y los que causan divisiones. Uno tiene que saber a qué grupo pertenece. Tenemos que ser de esos que está llamando aquí Judas fieles. Los fieles tenemos que ser de aquellos que son fieles no solo a Dios, sino a su plan, a su propósito, a su
estilo de vida, al estilo en que Dios hace las cosas y quiere que nosotros las hagamos igualmente. Carentes de toda vida espiritual, dice, sin el Espíritu. Esa gente no tiene el Espíritu, pero vosotros, los creyentes, los fieles, sí tienen el Espíritu. Eso hace diferencia entre usted y ellos. Usted tiene el Espíritu de Dios. Dios espera cosas mejores de usted. Dios espera cosas mejores de nosotros. Ausentes de la vida espiritual, no son guiados por el Espíritu, sino por sus emociones. Ahora, vamos al próximo desafío. El primero fue el desafío de estar conscientes y de ser valientes. Hay que ser valientes para luchar. Pero el segundo desafío del cual quiero hablar hoy es el desafío a la consagración y al crecimiento. 2 versículos de nuestro pasaje quiero leer. Estamos en Judas, quiero leer versículo 20 y versículo 21. Pero vosotros, otra vez ocurre la frase. El versículo 17 comenzó con el pero vosotros, y allí estaba distinguiendo entre unas personas y otras. Ahora nos va a hablar de conducta. Pero vosotros, otra vez, verso 20, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. ¿Lo escuchó? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ok, nos está hablando otra vez a nosotros, nos llama amados y dice que debemos edificarnos sobre la santísima fe. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es la santísima fe sobre la cual debemos edificarnos? En el primer pero vosotros está pasando de los malos a los fieles. En este segundo vosotros está pasando de lo negativo a lo positivo, de aquellas conductas impropias a la conducta santa. Ya él nos ha descrito lo que hacen aquellos carnales que dividen, que dañan, que son guiados por los sentimientos y las emociones, pero ahora dice que los fieles son los que edifican. Estos no se burlan, toman la palabra de Dios en serio y edifican sobre la santísima fe. Bueno, quédese allí porque debo ir a una pausa y yo regreso para definir eso que llama la santísima fe. ¿Qué es la santísima fe sobre la cual hemos de edificar? Con eso regreso después de esta pausa, pero le hago recordar nuestro número telefónico. Puede llamar para la oración al 305-228-9697. Vengo ya. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Edificaos, dice el verso, sobre vuestra santísima fe. ¿De qué está hablando allí? No está hablando de esa fe subjetiva que llevamos en el corazón. Eso que creo en el Señor, creo que el Señor me sana, creo que el Señor me ayuda. Eso está bien y creo que el Señor me salva todo. Es maravilloso. Pero no es sobre esa fe subjetiva sobre la que está hablando aquí. Está hablando más que sobre eso, sobre fe objetiva. Está hablando sobre el contenido, sobre lo que la doctrina apostólica establece a través de las Escrituras. Esa es nuestra fe, nuestra confesión, lo que nosotros creemos, la doctrina que hemos aceptado, que no es el deseo caprichoso ni la idea de lo que yo puedo imaginar o las doctrinas que me gustan o cómo yo quiero interpretar las Escrituras. Es esa verdad objetiva que está dada, establecida en las Sagradas Escrituras.
el depósito de fe divino en cada creyente, el depósito de Dios en nuestros corazones, el depósito de Dios en las Sagradas Escrituras. Esto de edificar sobre la Santísima Fe es construir conducta sobre lo que está establecido por Dios. Construir nuestras vidas en conducta. Estamos hablando de la cosa práctica, cómo vivo, cómo me conduzco, cómo trato a todos. Trato a mi cónyuge, trato a mis hijos, trato a mis padres, trato a mis amigos, trato a los del mundo, trato a los creyentes, el trato en la iglesia local, a las autoridades espirituales sobre mí, a aquellos a los cuales le estoy ministrando. Buenas obras, buena conducta, cómo bendigo, cómo ayudo. Construimos nuestra vida no sobre la base de la cultura. Construimos nuestra vida, construimos nuestra conducta, construimos nuestras relaciones sobre esa base. El fundamento es lo que Dios enseñó. El fundamento es la palabra, las escrituras. Ese es el fundamento. Bajo ninguna circunstancia, lo que creen en mi país, lo que establece mi familia, en una familia como la nuestra se practica esto o aquello. Nosotros, los de este lugar, creemos así. Eso no sirve. Ese no es la base de nuestra vida. Así no se edifica la iglesia. La iglesia se edifica y se construye sobre el fundamento, sobre la base de lo que Dios ha establecido en las Escrituras. El versículo dice además, orando en el Espíritu. Otro elemento. Otro de los desafíos, hay que orar guiados por el Espíritu Santo o bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Nuevamente nos está dando una base sólida para que nuestra vida crezca, edificando sobre la Santísima Fe, edificando en la oración, orando en el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y luego dice el verso, conservaos en el amor de Dios. Conservaos, manténganse. ¿Sí? La iglesia se mantiene, la iglesia se conserva en el amor de Dios, en el amor de Dios, en el amor por Dios, en toda la expresión de amor, en el amor al prójimo, en el amor a nosotros mismos, en el amor a la iglesia, en el amor a la familia, deberes de amor, deberes cristianos, deberes de los fieles. Amar, haber recibido el amor de Dios, nos hace responsables de dar y de expresar ese amor. Así es que el pasaje nos coloca finalmente en una posición de creyentes expectantes o anhelantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cierre de ese pasaje es la segunda venida de Cristo. Somos gente de fe, somos gente de esperanza, somos gente que está atento porque hemos creído que en efecto Dios, que en efecto el Señor, nuestro Padre eterno, va a cumplir su promesa. Jesucristo dijo que iba a regresar. Los ángeles dijeron, como lo veis ir, lo veréis venir. Está establecido en la Biblia que el Señor va a regresar, que va a llegar un día cuando Él vendrá a recoger su iglesia. Van a resucitar los que han muerto en Cristo Jesús y vamos a estar con Él por la eternidad. Esa es la esperanza bienaventurada de cada creyente, de cada cristiano. Así es que sobre esta base, sobre este fundamento,
edificamos nuestra vida, edificamos nuestra conducta y vivimos, avanzamos, caminamos en Cristo Jesús con una esperanza puesta delante de nosotros. El mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo fue importante para la iglesia primitiva. El mensaje de la segunda venida de Jesucristo fue importante para los apóstoles. Dentro de la doctrina apostólica, la segunda venida de Cristo fue cosa fundamental. La iglesia vivía en esa expectativa. La iglesia vivía con esa esperanza. En algún momento, dentro de no mucho, nuestro Señor regresará. Nuestro Señor volverá y volverá por nosotros. Escúcheme bien. Eso no es un acto de cobardía ni escapismo. Hay que quererse ir, miedo a lo que viene, miedo a las guerras, miedo al ataque, miedo a la persecución. El arrebatamiento no es eso. La segunda venida de Cristo no es un acto de escapismo. Todo lo contrario. La segunda venida de Cristo va a ser premiación. El fin de los días, cuando nuestra fe se verá confirmada, ¿sí? Y finalmente todos veremos cuán real es esto que hemos creído por la fe. Es la consumación de nuestra salvación. Es la consumación de la promesa, vida eterna para nosotros. La segunda venida de Cristo es nuestra gran esperanza. Voy a nuestra última pausa y voy a regresar entonces en tiempo de oración para orar por su petición y a orar por usted que toma una decisión para servir a Cristo. El número es el 305-228-9697. Llame ahora. 305-228-9697. Regreso para orar. Ya en tiempo de oración, vamos a clamar, a interceder. Vamos a pedir a Dios por todas estas peticiones que tenemos delante de nosotros. Dediquemos estos últimos minutos a hablar con el Señor. Le invito a usted a orar. Si todavía no ha llamado, si no ha compartido su petición, utilice las redes sociales. Comuníquese, háganos saber cuál es su sentir, cuál es su opinión o cuál es su petición, su necesidad, su urgencia. Todas estas enseñanzas, todos estos mensajes, además de salir a través de esta emisora radial, la colocamos en YouTube y allí usted puede escuchar, ver los programas y puede participar con nosotros en Para que el Mundo Crea. Los puede repetir en cualquier momento y puede enviarlo a sus amigos y familiares para que ellos también disfruten esta palabra. Padre Celestial, gracias por toda esa gente, preciosa gente que se ha estado comunicando con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por la manera en que tu Espíritu Santo ha estado hablando a nuestras conciencias, a nuestras vidas y trayendo bendición a los corazones. Señor eterno, yo te pido que tu bendición sea abundante. Trae prosperidad a la vida de tus hijos, prosperidad en todos los órdenes, prosperidad en la familia, en las relaciones, prosperidad en el amor. Señor, haznos prósperos, pero no solamente en dinero, haznos prósperos en todos los órdenes. Esos jóvenes que son estudiantes, que prosperen en sus estudios. Dale sabiduría, dale conocimiento, dale inteligencia, Señor, y da gracia para que prosperen los negocios. Da gracia, Señor, para que la relación con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres sea una de seria y abundante bendición. Que tu gloria se manifieste a favor
de cada uno de estos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber orado conmigo en el día de hoy y gracias por escucharme y acompañarme en estos programas. Que la bendición de Dios sea abundante sobre su vida. Y no olvide que mañana voy a continuar con este tema en nuestro programa. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.